En los días de Herodes, rey de Judea, un velo de silencio cubría los cielos. Hacía siglos que la voz de los profetas se había apagado. El pueblo de Israel, bajo el yugo del imperio de Roma, esperaba con el corazón en un puño que la promesa de un libertador se cumpliera. En medio de esa espera, vivía un sacerdote de fe llamado Zacarías y su esposa Elisabet, descendiente de Aarón. Eran justos a los ojos del Señor, pero el peso del vacío y la amargura habitaban en sus almas, pues la vida no les había concedido un hijo. Ya habían alcanzado una avanzada edad. Un día, mientras cumplía su servicio en el templo, le tocó en suerte a Zacarías entrar al santuario interior para ofrecer el incienso. Las columnas de humo aromático se alzaban en el aire sagrado, mientras la congregación afuera oraba en silencio. Fue entonces cuando una manifestación divina se hizo presente. Un ángel del Señor se manifestó ante él, de pie a la derecha del altar. Al verlo, el sacerdote se turbó y el terror se apoderó de su ser. Mas el mensajero celestial, con una voz que era a la vez un trueno y una caricia, le habló: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan». El ángel continuó, revelando el destino del niño: «Él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto». El corazón de Zacarías latía con incredulidad. Preguntó: «¿Cómo sabré que esto es cierto? Porque yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada». El ángel, con firmeza, se reveló: «Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y he aquí que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras». Y así fue. La lengua de Zacarías se volvió de piedra. Con su corazón lleno de asombro, se fue a casa, y poco después, la promesa se hizo carne. Su esposa Elisabet, en su vejez, concibió al niño que había sido profetizado. Cuando llegó el día, Elisabet dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se regocijaron. Durante la ceremonia de la circuncisión, quisieron ponerle por nombre Zacarías, como su padre, pero Elisabet se opuso: «No, su nombre es Juan». Le preguntaron a Zacarías por señas, y él, pidiendo una tablilla, escribió: «Su nombre es Juan». En ese mismo instante, su lengua se soltó y su boca se abrió para alabar a Dios. Entonces, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: «Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por el perdón de sus pecados». El niño creció en estatura y en espíritu. Pero su destino no lo llevó a los salones del templo o a las sinagogas, sino a la soledad del desierto. Se nutrió de langostas y miel silvestre, y se vistió con una túnica de pelo de camello. Su figura se hizo espartana, su rostro endurecido por el sol, y sus ojos, penetrantes. Su voz, una fuerza de la naturaleza, se convirtió en la voz que clamaba en el desierto, tal como lo había profetizado Isaías: «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Desde todas partes, la gente venía a oírlo. El Jordán se convirtió en el escenario de su ministerio. Su mensaje no era de consuelo, sino de fuego. Denunciaba el pecado y llamaba a un arrepentimiento genuino. «Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan, pues, frutos dignos de arrepentimiento», clamaba. La gente le preguntaba: «¿Quién eres tú?». Y él no dudaba en responder: «No soy el Cristo. Soy la voz del que clama en el desierto». Él era el heraldo, el precursor, el último de los profetas, cuyo propósito era anunciar la venida del Mesías. Un día, el flujo de la historia se detuvo. Jesús, el hombre de Nazaret, se acercó a la orilla del Jordán para ser bautizado. Cuando Juan lo vio, se sintió indigno. «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí», le dijo. Pero Jesús respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan, con gran reverencia, le bautizó. Y en ese instante, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y una voz celestial retumbó en las orillas del río: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Mesías había sido revelado.
El propósito de Juan estaba cumplido. Su voz, sin embargo, no se silenció. Juan el Bautista no temía la verdad, y su valentía lo llevó a enfrentarse al poder terrenal. El rey Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano, Felipe. Un acto de inmoralidad que la ley de Dios prohibía. Juan, con la misma audacia que había usado en el desierto, le dijo al rey: «No te es lícito tenerla». Herodes, fascinado y a la vez temeroso de Juan, lo encerró en la prisión. Pero la sed de venganza de Herodías era un veneno que no se disipaba. En el cumpleaños del rey, la hija de Herodías, Salomé, bailó de tal manera que Herodes, embriagado por la pasión, le prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Aconsejadas por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista. El rey, a pesar de su pesar, no pudo romper su juramento ante sus invitados. En la sombría prisión, un soldado cortó la cabeza del profeta y se la entregó en una bandeja a la muchacha. Así, la voz que clamó en el desierto, la voz que preparó el camino para el Mesías, fue silenciada por la maldad de un hombre y la venganza de una mujer. La luz del profeta se apagó en la tierra, pero su legado resplandeció por toda la eternidad. El mismo Jesús diría de él: «Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista». Su vida fue un eco de la verdad, un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el faro que guió a la humanidad hacia la luz de Cristo.